Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Dios es bueno, amén. Puede tomar su lugar. Sean todos bienvenidos, todos los que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos al Ministerio Internacional Fuego de Dios. Y también todos aquellos que nos siguen a través de la televisión y a través de la internet. Dios les bendiga grandemente. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22 en adelante. Hoy vamos a estar compartiendo en esta preciosa hora esta palabra que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Y el tema en esta hora es: ¿cuál es tu actitud delante de Dios? Diga conmigo, ¿cuál es mi actitud delante de Dios? Amén. Al leer esta palabra, hermanos, cuando Dios nos daba esta palabra, nosotros meditábamos aún en nuestra propia vida y aún en el caminar de todos nosotros como hijos de Dios. Todos tenemos un caminar en esta tierra, amén. Y una de las cosas que recuerdo hace muchos años atrás era la predicación de este tipo de mensaje. Decían, entrégale tu vida a Jesucristo y tus problemas se van a terminar, tus problemas se van a acabar. Y escuchaba a muchos predicar de esa manera, diciéndole a la gente que si tomaban la decisión de abrirle su corazón al Señor Jesús, ya iban a tener cero problemas, cero necesidad. Qué bonito fuera, ¿va? Así de fácil. Pero yo quiero decirle en esta hora que el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que a través de tribulaciones, a través de ciertas circunstancias o situaciones en nuestra vida, Dios, hermanos, está tratando con cada uno de nosotros. Dios trata de una manera contigo y Dios trata de otra manera conmigo. Dios trata de una manera contigo y Dios trata de otra manera con la persona que quizás está a tu lado. Pero Dios, hermanos, es un Dios que no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y nosotros nos encontramos aquí con una de las, quizás una de los servicios más poderosos, más maravillosos que quizás el pueblo de Israel, hermanos, comenzó a celebrar. Y cuando nosotros leemos acerca de este título que dice el agua amarga de Mara, el agua amarga de Mara, dice acá. Y cuando nosotros leemos del verso 22 al verso 29, 27 que vamos a estar leyendo, antes que esto aconteciera, del capítulo 15 del verso 1 al verso 21, nos habla acerca del cántico de Moisés y de María. Como todos sabemos, el pueblo de Israel había sido oprimido durante ¿cuántos años? Más de 400 años por los egipcios. Eran esclavos, vivían, hermanos, en esclavitud, en opresión. Pero uno de los fenómenos que sucedía, de acuerdo a Éxodo capítulo 1 en adelante, que cuando más oprimían al pueblo de Israel, dice que más se multiplicaban. O sea, cuando más el pueblo de Israel, hermano, era oprimido, en pocas palabras, cuando más estaban, como dicen, en la olla de la presión, cuando estaban pasando circunstancias o situaciones tremendas en sus vidas, sucedía algo en la vida de ellos, que ellos se multiplicaban. Entonces, para los egipcios eso era algo que no tenía, como dice, en lo natural, no tenía sentido. O sea, era algo que había algo más que algo natural ahí. Ahí estaba metido nuestro Dios, amén, con el pueblo de Israel. Entonces Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo saca con mano poderosa, amén. Y cuando Dios lo saca a los israelitas, dice la palabra que se encontraban frente al mar. Y Dios abrió ¿qué? Dios abrió el mar. O sea, literalmente en lo natural el mar fue abierto. Y el pueblo de Israel dice que pasó ¿en qué? En seco. Y los egipcios quisieron hacer lo mismo y no lo pudieron hacer. Entonces, cuando el pueblo de Israel, hermanos, pasa el mar, comienza, digo yo, hermanos, el servicio más maravilloso. ¿Cómo se siente usted cuando Dios ha hecho algo en su vida? ¿Cómo se siente usted cuando Dios le ha respondido una oración? ¿Cómo se siente usted cuando Dios le ha abierto el mar? ¿Se siente triste? Ah, ¿verdad que no?
hay un gozo y hay una alegría en el corazón, ¿sí o no? Cuando Dios responde, hermanos, cuando Dios manifiesta su poder, pues eso sucedió con el pueblo de Israel. Y antes de poder entrar aquí al verso 22, yo quiero leerle el verso 20. Y dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Mire, ¿tomó qué? Un pandero en su mano. ¿Qué tomó? Tomó un pandero en su mano. Y dice, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con pandero. ¿Y qué? Y danza. ¿Cómo no iban a tener alegría? ¿Cómo no iban a tener gozo si el Dios de Israel, hermanos, les había abierto el mar? El Dios de Israel, hermanos, los había sacado de tierra de esclavitud, de opresión. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo, ¿y a quién? Y al jinete. De ahí sale ese canto que dice, echó a la mar los carros del faraón, los que nos perseguían. ¿Cuántos han escuchado ese canto? Pues de ahí salió, de una gran celebración, de un gran servicio, de un gran culto, hermanos, donde el poder de Dios se había manifestado y donde el poder de Dios se había derramado. Entonces el pueblo de Israel estaba ¿qué? Estaba contento, el pueblo de Israel estaba feliz, el pueblo de Israel, hermanos, tenía un gran gozo. Yo creo que durante las noches, hermanos, amanecían, hermanos, celebrando y gozándose por lo que Dios había hecho a favor de ellos. ¿Cómo Dios los había sacado? ¿Con qué? Diga conmigo, con mano poderosa. Entonces, el tema es, ¿cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel cuando fueron sacados poderosamente de un problema, de una circunstancia o de una situación difícil? Pues la actitud que ellos tuvieron fue una actitud de alabanza y de adoración. Cuando una persona, hermanos, recibe la respuesta y la contestación de Dios, hay gozo y hay alegría y hay gratitud en su corazón. Amén. Ahora, la palabra actitud, escuche bien esto. La palabra actitud es la manera de comportarse u obrar de una persona ante cierto hecho o situación. Se lo voy a volver a leer. ¿Qué significa la palabra actitud? Es la manera de comportarse u obrar una persona ante cierto hecho o situación. Es la postura del cuerpo que revela una intención o un estado de ánimo. Eso es lo que significa la palabra actitud. Es lo que revela una intención de estado de ánimo. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? ¿Su ánimo cómo estaba? Contento, estaban alegres, estaban felices. Cuando Dios responde, hermanos, ¿quién no va a estar contento? Cuando Dios provee, ¿quién no va a estar feliz? Pero mire lo que comienza a suceder aquí. Y vamos a ir al verso 22. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Diga conmigo, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora nosotros tenemos que entender una cosa, y es algo que Dios nos ha estado hablando. Dios es un Dios que está avanzando. O sea, Dios es un Dios que está en movimiento. No sé si usted está entendiendo. O sea, Dios no es un Dios, hermanos, que nos va a tener parados, estancados, sin crecimiento y sin avance. O sea, Dios se había manifestado de una manera poderosa al pueblo de Israel. Y ellos habían salido, hermanos, y habían pasado el mar. Y después que pasaron el mar, hermanos, comenzaron a celebrar, comenzaron a danzar. Pero diga conmigo, eso no era todo. Tenían que seguir un camino, tenían que seguir avanzando. Lo mismo nos dice Dios a nosotros, que desde el momento que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir avanzando. Amén. Entonces tenemos un camino en esta tierra, pero sabemos que en esta tierra estamos de pasada. Nuestra ciudadanía, hermanos, es el reino de los cielos. Nuestra meta es llegar al cielo. Nuestra meta, hermanos, es que nosotros perseveremos no hasta la mitad, sino ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Llegaron a un lugar llamado desierto. La palabra desierto, hermanos, a nadie le gusta, ¿sí o no? Porque ¿qué es lo que usted encuentra en un desierto? O algunos dirán, pastor, pues culebras, escorpiones, alacranes, calor, polvo.
Imagínense, temperaturas altas durante el día y la noche, abajo, tormentas, hermanos, de arena. ¿Ha visto usted las tormentas de lluvia? Cuando caen las tormentas, ahora póngase a pensar una tormenta de arena. Que le cayera toda esa arena en los ojos. ¿Verdad que no está bueno eso? ¿Ah? Nadie quiere eso, nadie se quiere ensuciar. Pero mira lo que sucede, llegan a ese desierto y en ese desierto llegan y ya no tienen agua. Y dice que llegaron ¿a dónde? A Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. El pueblo de Israel bautizó esas aguas con esa palabra, Mara. ¿Y sabe lo que significa Mara? Significa amargura. Ellos mismos le pusieron nombre a su situación, a su circunstancia. No sé si usted está entendiendo. Cuando nosotros, hermanos, estamos celebrando algo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero de repente comienza, hermanos, una necesidad o comienza a suceder algo en nuestra vida, nosotros tenemos la costumbre de ponerle nombre, bautizar en lo que nos está sucediendo, como por ejemplo, si una persona, hermanos, está teniendo quizás la necesidad de algo material, aquella persona viene y dice, pues estoy pasando una gran necesidad, ¿sí o no? Y comienza a decir, yo creo que yo no salgo de esta. El enemigo comienza a decirle a esa persona, yo creo que no vas a salir de esta. La circunstancia te comienza a hablar y te comienza a decir, de aquí no hay escapatoria. Y nosotros mismos bautizamos eso que nos está sucediendo y hasta le venimos y le ponemos nombre. Cuando una persona está pasando algo en su vida, esa persona, hermanos, comete el error, porque es un error, de venir y comenzar a decir cosas con su boca por lo cual lo que está pasando. El pueblo de Israel había celebrado, pero ahora ya no era el momento de celebrar, sino que ahora era el momento, hermanos, ¿de qué? De quejarse. El momento de comenzar a hablar en contra de Dios. El momento de comenzar a cuestionar y comenzar a decir, pero ¿por qué ahora Dios nos está metiendo aquí? ¿Por qué Dios nos trajo a este lugar? ¿Por qué Dios está permitiendo que esto esté pasando en mi vida, en mi hogar, en mi familia? ¿Por qué Dios está permitiendo que haya desánimo o que se esté levantando esto en contra de mi vida, en contra de mi familia? No sé si usted está entendiendo. Cuando nosotros llegamos a ese momento, hermanos, de quizás de necesidad, de ese momento quizás de que se ha levantado algo en contra de nuestra vida, nosotros con nuestra propia boca comenzamos a ponerle nombre negativo a lo que nosotros estamos pasando. Y eso comenzó a suceder con el pueblo de Israel. Le comenzaron a poner nombre a lo que ellos estaban pasando. Ellos encontraron una fuente de agua y la fuente de agua no se podía beber. Y vinieron ellos y dijeron, a esta fuente le vamos a bautizar con el nombre de Mara, con amargura. En pocas palabras, la Biblia dice, la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua, de tu boca. Y lo que usted diga con su boca, eso es lo que usted va a recibir. Dice que el vientre del hombre será alimentado y dará a luz lo que su boca habla. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla y nos enseña. Entonces el pueblo dice, verso 24, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? En ese momento, ¿qué comienza a suceder? ¿Cuál es la actitud del pueblo de Israel? Habían tenido antes una actitud de alabanza, de adoración a Dios. Ay, Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Ay, Señor, yo siento la unción del Espíritu Santo de Dios, yo siento el poder de Dios. Habían celebrado un gran servicio, una gran reunión. Pero ahora, hermanos, la escena ya no es la misma. Ahora la escena es que se encuentran metidos en un desierto y en ese desierto quieren ellos satisfacer algo que ellos necesitan y se dan cuenta que lo que ellos quieren beber no se puede beber. En pocas palabras, el agua estaba ahí, pero no la podían tomar porque no era grata a su paladar. ¿Quién quiere estar en ese lugar? Yo creo que nadie, ¿va? A nadie le gusta tener necesidad, a nadie le gusta padecer, pero yo vengo a decirte en esta hora que es necesario a veces estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver cuál es tu actitud, cuál es tu comportamiento, qué es lo que tú vas a hacer, cómo tú vas a reaccionar, qué es lo que tú vas a decir, qué frutos es lo que tú vas a dar.
Es fácil adorar y alabar a Dios, hermanos, cuando todo está bien. Es fácil adorar a Dios, hermanos, y servir a Dios cuando todo marcha bien. ¿Quién no ha tenido desánimos? ¿Quién no se ha sentido desanimado en algún momento de su vida? Si los grandes hombres de Dios en la Biblia se sintieron desanimados. Un profeta, hermanos, que había hecho descender fuego del cielo se quería morir. Un profeta llamado Jonás, que Dios lo mandó a predicar, hermanos, huyó de la presencia de Dios. Un Pedro, hermanos, que había caminado con Jesús, lo traicionó, lo negó. ¿Qué hombre en la Biblia en algún momento de su vida no se sintió en ese desierto y se encontró con esa fuente amarga? Pero mire lo que sucede. Qué lindo es adorar a Dios cuando todo marcha bien, ¿verdad? Brotan coros de agradecimiento, alabanzas de júbilo, se canta, se grita, se danza, hermanos. La gente mira la felicidad en tu vida, la gente mira el gozo en tu vida y la gente se da cuenta que algo Dios ha hecho en tu vida, ¿sí o no? Pero cuando la gente que sabe que tú eres cristiano, sabe que tú eres un hijo y una hija de Dios, te ven con una actitud diferente, la gente sabe que algo te está pasando, que algo te está sucediendo y lo que te está sucediendo no es algo grato. ¿Por qué? Porque con tu actitud tú manifiestas lo que te está pasando. Y aún con tu manera de hablar, con tu manera de expresarse, aún con tu manera de vivir, tú expresas cuál es tu actitud delante de Dios. Y aquellos que te rodean se van a dar cuenta que algo te está pasando, que algo te está sucediendo. Pero cuando dice la Escritura que el pueblo, hermanos, no eran 20 personas, no eran 100 personas, no eran 1000 personas, eran cientos de miles que se levantaron y le dijeron a Moisés y se quejaron contra Moisés y le dijeron: nosotros tenemos sed, nosotros queremos, y comenzaron ¿a qué? A murmurar. Cada vez que el pueblo de Israel, hermanos, se encontraba en una situación de esta, ¿sabe lo que hacía? Murmuraban, cuestionaban a Dios y venían siempre delante de Moisés. Escuche bien esto. En ese lugar es el lugar donde estaba el pueblo de Israel, donde danzaban. Pero cuando el pueblo de Israel se enfrenta contra estas dificultades, contra estas situaciones, así como en algunas ocasiones muchos de nosotros, igual que el pueblo de Israel, damos lugar, ¿sabe a qué? A la murmuración, al cuestionamiento, y buscamos, ¿sabe qué? Un culpable. Estamos buscando un culpable. Y algunos, escuche bien esto, Dios me daba un tema que en otra ocasión lo voy a predicar, y Dios me ve esta palabra, y Dios me decía: yo no soy el culpable. Dios no es el culpable de lo que te está pasando. Dios no es el culpable de lo que te está sucediendo. Muchos le andan buscando a quién echarle la culpa. ¿Qué cree que sucedió? Ajá, Adán, no te dije que no comieras del fruto prohibido. ¿Y sabe qué le dijo? La mujer que me diste fue, le dijo. Y después le pregunta a la mujer: no, la serpiente. Y la serpiente, ¿qué habrá dicho? No sabemos. Pero siempre nosotros andamos buscando un culpable. Y el pueblo de Israel andaba buscando un culpable. Y comenzaron a murmurar y comenzaron ellos a hablar. Entonces, en ese momento, hermanos, se agotan las palabras de alegría. Nos olvidamos que el mismo Dios que permite las maravillas en nuestras vidas para disfrutar de su amor, el mismo Dios que permite los momentos de victoria, también ese Dios permite los momentos difíciles. Ese mismo Dios que permite que tú te sientas, como dicen: ay, pastor, siento el poder de Dios. Pero ese mismo Dios también permite que hayan momentos en tu vida de desánimos, donde descuidas tu relación con Dios, donde descuidas tu conexión con el Señor. Entonces, escuche bien esto. Este lugar es donde el pueblo de Israel llegó sediento y las aguas eran amargas y no podían beberse.
Entonces, ¿qué cree que hizo el pueblo de Israel? Le pusieron el nombre de Mara. Hoy en día, ¿qué es lo que se habla en muchos países de Latinoamérica? ¿Qué significa la palabra Mara? Las pandillas, las gangas. ¿Y sabe lo que significa la palabra Mara? Amargura. Entonces ellos, hermanos, comenzaron a bautizar esas aguas como un momento de amargura, como un momento de dolor, como un momento de dificultad, como un momento donde ellos se iban a morir, un momento donde no había esperanza, un momento donde no había, hermanos, posibilidades para poder salir hacia adelante. Entonces, en muchas ocasiones le ponemos nombre a las circunstancias conforme a lo que sentimos frente a ellas, y es por eso que caemos en las aguas amargas. Pero voy a volver a repetir, en muchas ocasiones le ponemos nombre a las circunstancias las cuales nosotros estamos pasando conforme a lo que sentimos frente a ellas, y es por eso que caemos en las aguas amargas y en el adormecimiento y en un estancamiento donde no hay alabanza a Dios. No sé si a usted le ha pasado, y dicen que solamente allá a los hermanos de allá de China y Corea le pasa eso. Aquí no pasa eso, ¿va? Pero escuche bien, Mara significa un lugar de prueba. Diga conmigo, un lugar de prueba. Mara es el lugar donde Dios prueba a los israelitas. Ese momento salió a relumbrar todas aquellas cosas que estaban escondidas en el corazón de los israelitas. En el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad, es donde se va a salir de tu corazón qué es lo que verdaderamente hay para Dios. No es solo los momentos de la abundancia, no son los momentos de las grandes victorias como el pueblo de Israel había tenido. Esos son los momentos difíciles, es donde se sabe quién eres y quién verdaderamente eres delante de Dios. Es ahí donde se va a reflejar. Escuche bien esto. También Mara, aparte de ser un lugar, hermanos, de dificultades, de necesidades, también Mara es el lugar de la promesa de Dios. Porque Dios los había sacado con mano poderosa. ¿De a dónde? De Egipto. Les había abierto el mar. Habían hecho una gran celebración, pero ahora se encontraban en un momento difícil. Y mire lo que sucedió. Vinieron ante Moisés y le vinieron a reclamar y comenzaron a murmurar. Y le comenzaron a decir, Moisés, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hace unas horas atrás tuvimos un gran servicio, una gran celebración. Ahora, ¿por qué Dios cambió de pensar con nosotros? ¿Por qué Dios cambió su manera de pensar con nosotros? Y no era que Dios había cambiado su manera de pensar, sino que Dios quería saber qué era lo que había en el corazón del pueblo. Entonces, cuando nosotros no entendemos estas cosas, pensamos, hermanos, que el evangelio es color de rosas. Pensamos que el evangelio es algo fácil. Pero déjeme decir una cosa, el evangelio es solo para los valientes. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿quién va a tomar la cruz? ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Que vas a morir a lo que sientes, vas a morir a lo que quieres hacer para seguir al maestro. ¿Y quiénes son los que siguen al maestro? Aquellos que se han negado a sí mismos. Por eso la Biblia nos habla, hermanos, que muchas multitudes seguían a Jesús, pero Jesús les habló claro y dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás, dejaron de seguir al maestro, y Jesús mismo le dijo a los discípulos, a los que él había escogido, ¿y ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. ¿Y sabe lo que Pedro le dijo? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? Entonces el pueblo de Israel, hermanos, comienza a murmurar y comienza a levantarse en contra de Dios y comienza a decirle al líder, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Pero aquí nosotros podemos ver una cosa bien importante. Como dije anteriormente, no eran 20 personas que estaban murmurando, eran cientos de miles. Moisés estaba escuchando a cientos de miles de personas quejarse, cuestionar a Dios de lo que Dios estaba haciendo, por qué Dios estaba permitiendo estas cosas. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Moisés? Y dijo, ¿y Moisés qué hizo? El verso 25.
Y Moisés clamó ¿a quién? ¿Qué es lo que usted hace cuando usted se encuentra en un momento difícil? Hermano, ayuda. Agarra el teléfono al 911. Dice que Moisés clamó ¿a quién? A Dios. ¿Sabe por qué Moisés clama a Dios? Porque Moisés sabía que ese mismo Dios que lo había sacado de Egipto, que lo había pasado al otro lado, abriéndole el mar, ese mismo Dios podía hacer algo poderoso en ese lugar llamado Mara, el cual había bautizado el mismo pueblo de Israel. Ese lugar de amargura, ese lugar de dolor, Moisés sabía que Dios podía hacer algo en ese lugar. Y mire lo que comienza a suceder. Y entonces cuando clamó Moisés a Dios, Dios le respondió. Dios en medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio del dolor, de cualquier cosa que te puede estar sucediendo, Dios puede responder tu oración. Dios puede responder tu clamor. Dios puede responder cualquier petición que usted tenga y cualquier cosa que esté sucediendo en su vida. Dios es poderoso para responder. En lo natural, ¿cómo ellos iban a salir de esa? En lo natural, ¿cómo ellos, hermanos, iban a poder, hermanos, poder pasar al otro lado? ¿Por qué? Porque en lo natural, escuche bien esto, en lo natural ellos cruzaron el mar, ¿sí o no? Ellos cruzaron el mar en lo natural, pero ahora en lo espiritual estaba sucediendo algo en la vida del pueblo de Israel. Y eso es lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Ellos estaban felices cuando todo, hermanos, era color de rosa. Pero cuando se presenta el problema, cuando se presenta, hermanos, la dificultad, y no es que Dios estaba permitiendo eso para que el pueblo de Israel se desanimara, para que el pueblo de Israel dejara de buscar a Dios. Yo quiero decirle a usted, si Dios está permitiendo algo en tu vida, no es para que usted se desanime, no es para que usted deje de buscar a Dios, no es para que usted deje de servir al Señor, es para que usted se levante y usted siga hacia adelante. Esa es la voluntad del Señor. Entonces dice la Escritura que en ese momento dice que Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y dice la Escritura, y las aguas se endulzaron. Dios es tan poderoso que Él puede transformar y cambiar cualquier circunstancia en bendición para sus hijos. Cualquier cosa, hermanos, eran aguas amargas, pero el Dios de los cielos transformó esas aguas amargas en aguas dulces para que el pueblo pudiera beber. En pocas palabras, tu necesidad Dios la puede convertir en provisión. Tu enfermedad Dios la puede convertir en sanidad. Esa puerta que está cerrada Dios la puede convertir en una puerta abierta. Amén. Cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida o a tu entorno, Dios es poderoso para poder cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Y dice la Escritura que esas aguas fueron transformadas y ahí les dio los estatutos y ordenanzas, y ahí fue el lugar donde Dios los probó. Pero cuando Dios prueba al pueblo de Israel, escuche bien esto, la actitud que el pueblo de Israel tiene no es la misma actitud que tuvieron, hermano, en el gran servicio. Mi pregunta es, ¿cuál es la actitud que usted tiene cuando todo está bien? Pero ¿cuál es la actitud cuando las cosas no están bien? Y Dios quiere que las dos actitudes, tanto en la abundancia como en la necesidad, como en el momento de la alegría, aún en el momento en que quizás hay dolor, esas dos actitudes, hermanos, tienen que ser una misma hacia nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias no tienen que determinar tu gozo y tu alegría. Cuando la circunstancia determina el gozo en tu vida, determina la alegría en tu vida, en pocas palabras, tú eres feliz cuando Dios te da y eres infeliz cuando Dios no te da.
Gracias, hermana. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud correcta como hijos de Dios. Amén. Y si usted no ha tenido una actitud correcta delante de Dios, este es un momento que usted pueda reflexionar y usted pueda aprender de lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos, hermanos? ¿Y qué es lo que yo he aprendido en el caminar del Señor? Yo he aprendido una cosa. Quizás antes me desanimaba. Quizás antes, hermanos, por cualquier cosita, hermanos, quizás dejaba de orar, dejaba de buscar a Dios, dejaba de perseverar. Pero comencé a aprender y entender que no son las circunstancias las que van a determinar mi relación con Dios. Lo que determina mi relación con Dios es la actitud que yo voy a tener hacia Dios. A veces tenemos una actitud equivocada y esa actitud equivocada va a afectar nuestra propia vida espiritual. El pueblo de Israel estaba siendo afectado. ¿Por qué? Porque se encontraban en una necesidad, se encontraban con las puertas cerradas, se encontraban que ya no había alegría, que ya no había gozo, que ahora estaban metidos en un serio problema. Y comenzaron a murmurar delante de Dios. Pero Moisés era un hombre que conocía a Dios. Amén. Y sabía oír a Dios. Ese lugar de Mara es un lugar de prueba. Dice que cuando Moisés clamó a Dios, Él le mostró un árbol, el cual lo lanzó en las aguas y aquellas aguas se endulzaron. Parece algo ilógico tomar un árbol y echarlo en una fuente de agua amarga para endulzarlas, pero así es nuestro Dios, hermanos. Hay cosas que en la lógica humana no tienen sentido. Hay cosas, hermanos, que quizás Dios te va a decir que tengas que hacer, que quizás en la lógica humana no tengan sentido. Pero si tú eres obediente a la voz de Dios, tú vas a recibir las bendiciones del Señor. Si tú piensas con la lógica humana, porque la lógica humana dice que 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Pero en el reino de Dios, para Dios, 1 más 1 es más que 2. En la lógica, hermanos, ¿cómo era posible que con unos pancitos, hermanos, y con unos pescaditos se alimentara a 5,000 personas? Eso era algo, hermanos, que no era una locura. Era, como dicen, quedar en ridículo. Pero todas las cosas en las manos de Dios son multiplicadas. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo la cantidad. Dios no está viendo, hermanos, la cantidad o el número. Lo que Dios está viendo, ¿sabe qué? Es la actitud. Eso es lo que Dios está viendo. Es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Cuál es tu actitud hacia mí en medio de la necesidad? ¿Cuál es tu actitud para mí? Dice el Señor, cuando tú estás pasando alguna situación en tu vida. ¿Cuál es la actitud que tú estás teniendo? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cuál es tu estado de ánimo? Y mire qué interesante es esto. Pero así nuestro Dios se manifestó para el pueblo de Israel. Dios muchas veces permite los desiertos y los lugares como Mara para que estemos sedientos del agua de vida. Él no quiere que andemos saciados, sino continuamente tengamos sed de su presencia, de su gloria y de su amor. Una persona saciada es una persona que ya no tiene ¿qué? Necesidad. Una persona saciada es una persona, hermanos, que ya lo tiene absolutamente todo. Pero nosotros fuimos diseñados por Dios para estar hambrientos y sedientos ¿de qué? De su presencia. Diga conmigo, tengo que estar sediento y hambriento de su presencia. Mara también es un lugar donde Dios cumple una promesa. Y la promesa que Dios cumple ahí en Mara es que aquello que no podía tener, como dice, un cambio, Dios trajo un cambio. Amén. Y dice más adelante,
Verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fue ahí donde Dios, hermanos, se revela para el pueblo de Israel como Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Es ahí donde Dios se revela al pueblo de Israel como un Dios que manifiesta su poder. Pero la pregunta es: ¿a quién Dios le va a manifestar su poder? ¿A quién Dios le va a manifestar, hermanos, sus beneficios? Y Dios es claro, y Dios dice: si tú oyes atentamente la voz de ¿quién? La voz de Dios. Yo no sé a quién estás oyendo, pero yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Yo he aprendido a escuchar a Dios, porque si yo dejo de escuchar a Dios, las cosas no van a salir bien. El problema es que el pueblo de Israel, hermanos, cuando comenzaron ellos a quejarse y a murmurar y a cuestionar, ¿sabe por qué fue? Porque en alguien comenzó. Y en el que comenzó, hermano, le fue a decir a aquel: mira cómo Dios es injusto. Es verdad, Dios es injusto. Y fueron al otro, y se comenzó a correr, mire. Se empezó a correr. Y cuando menos esperaba, todo el pueblo, hermanos, estaba quejándose delante de Dios. Y le fueron a reclamar ¿a quién? A Moisés. Y Moisés, escuchar a aquellos miles de personas cuestionar a Dios, murmurar en contra de Dios, sabe que el hombre de Dios, hermanos, la mujer de Dios, no se deja afectar por eso. El hombre de Dios, la mujer de Dios, se para firme y sabe que hay un Dios que puede oír, hay un Dios que puede responder, y hay un Dios que puede manifestar su poder en cualquier situación. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que Dios es poderoso, que Dios, hermanos, no importa en lo que Dios esté permitiendo en mi vida, yo sé que Dios se va a manifestar. Yo sé que Dios, hermanos, se va a glorificar de una manera extraordinaria en nosotros. Moisés tuvo una gran actitud delante de Dios, porque él no se dejó afectar por lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros también leemos un poquito acerca de David, cuando dice que David, hermanos, iba a su tierra, una tierra ahí en la tierra de los filisteos que él tenía, dice que cuando ellos llegaron, encontraron devastada la tierra, las casas quemadas, se habían llevado a todos cautivos, ¿sí o no? A todos se los llevaron. La vez pasada compartí acerca de eso. Y dice que en ese momento, hermanos, el pueblo quiso apedrear a David. El pueblo, hermanos, se sintió adolorido. El pueblo se sintió, hermanos, con malestar en su corazón por lo que Dios estaba permitiendo en ese momento, porque ellos estaban acostumbrados a la victoria. Ellos estaban acostumbrados, hermanos, a que todo estuviera bien. Pero cuando Dios permite ciertas cosas para probar qué es lo que hay en nuestro corazón, es ahí donde sale de nuestro corazón lo que realmente nosotros somos. ¿Y qué cree que sucedió? Querían matar a David. Pero ahí dice que David se fortaleció en Dios. ¿Por qué se fortaleció en Dios? Así como Moisés, conocían a Dios. Y sabían que si Dios los había llamado, Dios no los había llamado para que fuesen avergonzados. Que a pesar de la situación o la circunstancia que se esté levantando, Dios te va a dar una gran victoria. Y mire lo que sucede más adelante. Luego Dios le da las órdenes y le dice al pueblo que tienen que estar bien abiertos sus oídos y atentos a la voz de Dios. Diga conmigo: yo tengo que tener atentos mis oídos a la voz de Dios. Y dice luego, verso 27, ¿qué dice? Y llegaron a Elim. ¿Sabe qué significa Elim? Significa el lugar de los árboles grandes. Y llegaron a Elim, donde había ¿qué? 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Se fija, Dios lo saca con mano poderosa. Y cuando Dios lo saca con mano poderosa, hermanos, hace un gran servicio, un gran culto.
y dándole alabanza y gloria a Dios. Pero cuando se encuentran en el desierto, se encuentran en el momento de la necesidad, hermanos, comienzan a murmurar y comienzan ellos, hermanos, a cuestionar a Dios. Y Dios, hermanos, les hace el milagro. ¿Y sabe por qué Dios les hace el milagro? Porque un hombre se levanta para creerle a Dios. Usted puede estar en su casa y quizás nadie en su casa quizás puede creer que Dios puede hacer algo. Pero cuando usted se levante y usted le cree a Dios, por su fidelidad y por su actitud delante de Dios, Dios va a provocar que eso que está sucediendo en su casa, que aparentemente se haya levantado para traer destrucción, para traer dolor, Dios lo va a transformar para traer ¿qué? Su bendición. Amén. Por eso cuando una mujer, hermanos, está orando por su pareja, cuando una mujer está orando por su esposo, por su esposa, en el matrimonio, cuando una madre está orando por sus hijos, la actitud de esa persona hacia Dios va a provocar ¿qué? Una manifestación poderosa de Dios a favor de esa petición. Y cuando llegaron a Elín, dice que habían 12 fuentes de aguas. En pocas palabras, escuche bien esto, Dios tiene fuentes de agua para usted. Dios tiene fuentes de agua preparadas para usted. Dios tiene bendiciones grandes para su vida. Pero en ese caminar usted se va a encontrar, hermano, con ciertas cosas en el camino que no son cosas que Dios se las ha dado. Pensamos que todo lo que nosotros nos encontramos, hermanos, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Lo que Dios te da, te va a acercar a Dios. Lo que Dios no te da, te aparta de Él. Te endurece el corazón. No sé si usted está entendiendo. Dios, hermanos, lo que Dios nos da y lo que Dios nos entrega, nos va a acercar a Dios. Nos va a acercar a su presencia. Yo le voy a hablar algo sencillo. Una persona está buscando a Dios. Y aquella persona tiene un amigo o una amiga o alguien por ahí en el caminar. Puede ser un compañero en el trabajo, puede ser un vecino. Entonces usted está buscando a Dios, usted está acercándose al Señor, usted está anhelando la presencia de Dios. Pero aquella persona, hermanos, vive de una manera que no es grato delante de Dios. No estoy diciendo que es un pecador o una pecadora, sino que tiene quizás una actitud diferente hacia Dios, hacia las cosas del Señor. Entonces, aquella relación, en vez de ayudarte a ti, a que tú te metas con Dios, esa relación te está alejando del plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. No sé si usted está entendiendo. Pero nosotros en el caminar de Dios, hermano, nos vamos a encontrar con estas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Todo lo que Dios me da, me acerca a Él. Todo lo que Dios no viene de Dios, me va a alejar de Él. Y yo prefiero lo de Dios. Yo quiero las cosas del Señor. Y dice que cuando llegaron a ese lugar de Elín, ¿qué es lo que había? Fuentes de agua y habían palmeras. Y mire qué lindo es esto, porque dice que acamparon allí junto a las aguas. ¿Se imagina, hermanos, haber pasado un gran problema y de repente, en un de repente de Dios, hermanos, Dios transforma aquella amargura en bendición? Y se encuentran, no solamente había una fuente, habían ¿cuántas fuentes? 12 fuentes de agua. Y en ese lugar se quedaron junto a esas aguas. Mire lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 17. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Cuántos están aprendiendo a tener una actitud correcta delante de Dios? Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, verso 7. ¿Lo tiene? Dice: bendito el varón que confía en el pastor. ¿Ah? Bendito el varón que confía en su vecino.
Bendito el varón que confía en el cheque que le están pagando. ¿Ah? No va. Bendito el varón que confía en el carro del año. No va. Bendito el varón que confía en sus posesiones. No. Bendito el varón que confía en sus fuerzas. Ni una de esas va. ¿Qué es lo que dice? Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová, en Dios. Y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Dice el verso 8, porque será, ¿cómo será? Como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Aquí nosotros nos encontramos, hermanos, con una declaración poderosa acerca de aquellos que han tomado la decisión de confiar en ¿quién? En Dios. Aquellos que han tomado la decisión de esperar en Dios. Aunque hoy esté pasando una necesidad, aunque hoy esté sucediendo algo, yo he tomado la decisión de confiar en el Señor. Yo he puesto mi confianza en Dios porque yo sé que en Dios está mi respuesta. Yo sé que en Dios está mi salida. Amén. Y escuche esto. La traducción de la Biblia, el Dios viviente, expresa las siguientes palabras acerca de estos versos. Verso 7 y verso 8 y dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como esos árboles plantados junto a las riberas de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor. Escuche bien esto. A esos árboles no les afecta el calor. ¿Sabe usted que usted y yo somos comparados como árboles? ¿Sabe usted eso? Usted y yo somos comparados como árboles. Dice la Biblia que si nosotros hemos confiado en Dios, somos como ese árbol, que estamos plantados junto a esas corrientes de las aguas. Jesús mismo dijo: yo soy la fuente. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Él es el agua viva. Y dice: a esos árboles no les afecta el calor. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que se está levantando, o lo que de repente usted mira, pastor, estoy pasando una necesidad, un problema, una circunstancia, nada de esas cosas pueden afectar tu vida. Diga conmigo: nada de esas cosas pueden afectar mi vida. Nada de esas cosas pueden afectar mi vida. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Escuche bien esto. Ellos habían visto que el poder de Dios, pero no confiaban en Dios. Ellos no confiaban en Dios. No tenían su esperanza puesta en Dios. ¿Por qué? Porque usted va a la Biblia y usted comienza a ver y se da cuenta que el pueblo de Israel, hermano, fue un pueblo que cada vez que se encontraba en un problema, en una circunstancia o en una situación difícil, ¿sabe lo que sucedía con el pueblo de Israel? Murmuraba. Hablaba mal de Dios. ¿Cuestionaba a quién? A Dios. Entonces, nosotros nos encontramos aquí lo siguiente: a esos árboles no les afecta el calor. Diga conmigo: a mí no me tiene que afectar la necesidad. A mí no me tiene que afectar el dolor. A mí no me tiene que afectar que yo esté metido en un desierto. Amén. Nada de esas cosas tienen que afectarte. Al contrario, tienes que tener una actitud a Dios de alabanza y de adoración. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Señor mismo dijo: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Mire, Jacob tenía sus bolsas vacías, estaba metido en un desierto y Dios le dijo: no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que yo termine lo que yo te he dicho. En pocas palabras, lo que Dios comienza, Dios no lo deja a medias. Dios lo termina. Diga conmigo: Dios lo termina. Y Dios quiere terminar lo que comenzó en tu vida. Dios quiere terminar lo que comenzó en tu hogar. Dios quiere terminar el llamado o el ministerio, lo que Dios ha depositado en ti. Él lo quiere terminar.
Pero nosotros tenemos que tener una actitud correcta delante de Dios. Mire lo que también la palabra nos dice. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. No temen los largos meses de sequía. Ay, la inflación, ahí va el gas otra vez para arriba. Están algunos ya. Antes estaba 1.87, 1.50 y ahora ya va 2.20, 2.25. Y cuando van por una gasolinera que está 2.40, va para arriba. Y comienzan, hermanos, a ser afectados por las circunstancias o por las situaciones en su vida. Aquel que está confiado en Dios sabe que no depende de una moneda. Yo no dependo de la moneda. Yo no dependo de la economía de un país o de las naciones. Yo dependo del Dios que es dueño del oro y de la plata. Y su moneda, escuche, su moneda no se devalúa. Su moneda no se desgasta y su moneda no se viene abajo. La vez pasada yo escuchaba a alguien poner cierta declaración en una de las redes sociales y hablaba acerca de que una moneda que quizás que ha estado a nivel mundial el más fuerte, se va a venir para abajo y que se va a levantar otra. ¿A mí qué me interesa eso? A mí lo que me interesa es que, como dijo David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Me entiende? Él es mi pastor, Él es el que me ayuda, Él es el que me da fuerza, Él es el que me sustenta, Él es el que me levanta, Él es el que me restaura, Él es el que me da las nuevas fuerzas para que yo pueda seguir caminando. Entonces, cuando las circunstancias o los comentarios, las cosas que hoy en día se están hablando, yo no tengo temor, yo no tengo miedo. La misma palabra de Dios dice, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque yo tengo una noticia que ya me vino del cielo, que la noticia dice que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar conmigo, Él me va a cuidar, Él me va a proteger, Él va a estar conmigo. Y dice aquí, hermanos, que aún Él no tiene temor, no temen los largos meses de sequía. Esos árboles que están plantados junto a esas aguas, aunque estén pasando lo que estén pasando, están confiados en el Señor. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe. Es facilito, hermano, es fácil decir aleluya, gloria al Señor. Es fácil. El problema es la actitud cuando tú te encuentras en la realidad de lo que te está pasando. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer para Dios? Y dice que aún estos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Dice, sus hojas están siempre verdes. ¿Sabe qué significa eso? Ellos siempre tienen gozo. Ellos siempre tienen alegría. Ellos siempre, hermano, tienen una sonrisa en su rostro. Mire, qué tremendo es que de repente usted tenga una persona, un compañero de trabajo, alguien que lo conozca y que sepa que usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, y que de repente usted esté pasando una necesidad y que en su propio rostro le digan, yo te estoy viendo que estás preocupado. Yo te estoy viendo que algo te está pasando. Ay, es que viera lo que me está pasando. Ponga a pensar usted diciéndole a una persona que no conoce a Dios, si usted que conoce, supuestamente entre comillas, conoce a Dios y que ha esperado en Dios, tiene esa actitud, ¿qué podemos esperar aquellos que no conocen a Dios? Algunos se suicidan, otros hermanos se hacen adictos a las pastillas, otros hermanos caen en grandes depresiones, pero nosotros los hijos de Dios estamos firmes y confiados ¿en quién? En el Señor. Y con esto vamos a ir ya terminando. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Eso me encanta mucho. Nunca dejan de producir frutos. Una de las características de todo hijo o hija de Dios es que siempre están dando frutos. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.